Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta clase de Sintaxis Castellana 1, tema complementos del verbo. Para iniciar el estudio de este contenido es bueno recordar que la oración bimembre se divide en sujeto y predicado. El sujeto puede ser tácito o expreso, a su vez simple o compuesto, y tiene también modificadores que pueden ser atributivo, apositivo, diferencial o preposicional. A su vez, el predicado tiene un verbo que puede ser o no núcleo del predicado, dependiendo de si es un verbo predicativo o copulativo. Y el último elemento que completa la significación del verbo es el complemento, que en realidad son varios tipos de complementos que hoy estaremos conociendo en detalle. Como es un tema largo, vamos a dividir primeramente, desarrollaremos el complemento directo e indirecto, a continuación el complemento circunstancial y por último el atributo y complemento preposicional. El complemento directo. Para comprender, vamos a analizar este ejemplo. El príncipe Antonio pronunció un bello discurso. Recuerden que el primer elemento que debemos señalar es el verbo pronunció y este indica quién realiza la acción, el sujeto, el príncipe Antonio. Todo lo que se dice del sujeto es predicado, pronunció un bello discurso. Aquí tenemos en detalle sujeto expreso simple, el príncipe Antonio, núcleo del sujeto príncipe, modificador atributivo el, modificador apositivo Antonio. En cuanto al predicado, es un predicado verbal por tener un verbo predicativo. Pronunció un bello discurso. El núcleo es pronunció. Y un bello discurso es complemento directo. ¿Por qué? Veamos cómo identificar el complemento directo. El príncipe Antonio pronunció un bello discurso. Habíamos dicho que un bello discurso es un complemento directo. Podemos realizar estas pruebas para poder identificar. La primera es utilizar estas preguntas que tenemos a continuación. Puede ser una pregunta o todas. Qué cosa, qué pronunció, hay cosa más verbo en participio, hay cosa pronunciada, sí, qué cosa. Todas estas preguntas responden a un bello discurso, pero a veces puede indicar un falso complemento directo. Por eso se recomienda utilizar estas dos formas que están a continuación. Reemplazar por los pronombres átonos los, si es masculino singular o plural. Las, si es femenino singular o plural. Un bello discurso es una expresión que está en masculino singular, por lo tanto tenemos que utilizar lo. Y quedaría así. El príncipe Antonio lo pronunció. Lo se refiere a un bello discurso en este contexto. Recordemos que los pronombres sirven para reemplazar en una conversación o en un texto para no repetir constantemente la misma idea. Supongamos que es un texto y diga así: el príncipe Antonio pronunció un bello discurso. Alguien le pregunta: ¿en serio? ¿Es cierto? ¿Lo pronunció bien? El lo pasa a reemplazar al complemento directo, un bello discurso, y para no estar repitiendo constantemente. La siguiente prueba es pasar a la voz pasiva. Esta es una oración en voz activa porque el sujeto realiza la acción del verbo. Para pasar a
a la voz pasiva necesitamos utilizar el auxiliar ser, yo soy, tú eres, él es, en todos los tiempos. Aquí tenemos un bello discurso, que es el complemento directo en la voz pasiva, pasa a ser sujeto. Perdón. Un bello discurso era complemento directo en la voz activa y pasa a ser sujeto en la voz pasiva. Un bello discurso fue pronunciado, el verbo pronunció pasa a ser fue pronunciado. Tenemos el auxiliar ser que corresponde al tiempo pretérito del verbo anunciado aquí en voz activa, pasa a ser fue pronunciado. Y agregamos la terminación del participio, ado o ida. Ado, ido, ¿verdad? Que puede ser también ada o ida, dependiendo de la concordancia. Por el príncipe, que era el príncipe Antonio, el sujeto de nuestra voz activa pasa a ser complemento agente. Debe ser introducido este elemento por el pronombre por. Entonces, un bello discurso pasa a ser sujeto paciente, fue pronunciado, tiene un verbo compuesto con auxiliar ser y por el príncipe pasa a ser sujeto paciente. No es simplemente cambiar el orden, la clave es el verbo. El verbo cambió, por lo tanto, la construcción de la frase también. A este tipo de construcción llamamos voz pasiva. Veamos en detalle aquí el análisis. Un bello discurso fue pronunciado por el príncipe Antonio, el sujeto paciente, un bello discurso, verbo compuesto con auxiliar ser fue pronunciado, complemento agente por el príncipe Antonio. Entonces tenemos también un complemento más, aparte del directo e indirecto. Observemos el siguiente ejemplo. Rosalía cocinará, el verbo en futuro, varias empanadas deliciosas. El sujeto expreso simple, Rosalía, núcleo del sujeto Rosalía, predicado verbal, cocinará varias empanadas deliciosas, núcleo del predicado, que es el verbo cocinará. ¿Hay cosa cocinada? Sí. ¿Qué cosa? Varias empanadas. Ustedes ya conocen esa pregunta. Por lo tanto, al responder con la pregunta ¿hay cosa? Pasa a ser complemento directo. Pero es bueno recordar que la pregunta no es la única manera de identificar el complemento directo. Debemos hacer la pregunta ¿qué cocinará? ¿Hay cosa cocinada? Sí, ¿qué cosa? Cualquiera de estas preguntas. Si la respuesta es afirmativa, pasamos al siguiente proceso de reemplazar por los pronombres que concuerden con el género y número del complemento directo. Rosalía las cocinará porque son las empanadas. Recuerden siempre que estos pronombres se dan en un contexto textual para evitar repeticiones innecesarias y da cohesión al texto. Por último, debemos probar si se puede pasar a la voz pasiva, utilizando el auxiliar ser siempre en el tiempo que corresponde al verbo. Originalmente cocinará, está en voz activa, y pasará a ser serán cocinadas en voz pasiva. Varias empanadas deliciosas serán cocinadas, el verbo debe concordar con el sujeto empanadas, con el núcleo del sujeto, por Rosalía. Recuerden, varias empanadas deliciosas, en este caso es sujeto paciente,
serán cocinadas verbo compuesto y por Rosalía complemento agente. A continuación tenemos el complemento indirecto. El ejemplo dice, aquel hombre construyó una casa para sus hijos. El sujeto expreso simple, aquel hombre, núcleo del sujeto hombre, modificador atributivo, porque es un adjetivo, aquel, predicado verbal, porque construyó también es un verbo predicativo, construyó una casa para sus hijos, sería el predicado, el núcleo es el verbo, construyó, ¿hay cosa construida? Sí, una casa. ¿Qué cosa? Una casa. Tenemos un complemento directo. Pero ¿qué cosa no responde solamente a una casa para sus hijos? Para sus hijos necesita otra pregunta. Tenemos otro complemento. ¿Para quién construyó la casa? Para sus hijos. Complemento indirecto. Recibe el beneficio, pero no realiza la acción. Quien realiza la acción es el hombre que construyó la casa. ¿Para quién? Para sus hijos. Complemento indirecto. El complemento indirecto es quien recibe el beneficio o el perjuicio de la acción del verbo. ¿Cómo reconocer el complemento indirecto? Tenemos nuevamente el ejemplo aquí y una serie de procedimientos. Podemos utilizar las preguntas ¿a quién o a quiénes? ¿A quién? Perdón, ¿para quién o para quiénes? O ¿a quién o a quiénes? Dependiendo de la concordancia. También podemos reemplazar por pronombres átonos, le, les, también puede ser se, me, te y demás pronombres. En el caso de nuestra oración, primeramente tenemos un complemento directo y también un complemento indirecto. Entonces, tenemos que hacer varios reemplazos. Veamos el primer reemplazo, valga la redundancia. Aquel hombre les construyó una casa. Les está reemplazando a sus hijos. Los hijos está en plural, por lo tanto el pronombre también debe ir en plural. Pero casa debe permanecer aquí porque no fue reemplazada esta frase en esta construcción, en esta expresión. Aquel hombre la construyó, haciendo referencia a la casa, para sus hijos. En esta frase solamente reemplazamos al complemento directo. Por lo tanto, el indirecto debe aparecer. No sé si pueden distinguir la diferencia. En el primer ejemplo, les. Reemplazamos solamente el complemento indirecto. Y en el segundo, reemplazamos solamente el complemento directo. Para reemplazar ambas expresiones tenemos que hacer de la siguiente manera. Aquel hombre se la construyó. Se equivale al complemento indirecto. Recuerden que se también es un pronombre que reemplaza o sustituye al complemento indirecto. No podemos decir les la construyó, por eso únicamente vamos a utilizar el se haciendo referencia al complemento indirecto y la reemplazando al complemento directo. Por lo tanto, aquel hombre se la construyó. ¿Es cierto que aquel hombre construyó una casa para sus hijos? Sí, se la construyó. Evitamos la repetición innecesaria en un texto. Por último, tenemos la voz pasiva, que nos indica que solamente el complemento directo puede pasar a la voz pasiva, el indirecto no. La casa, que era el complemento directo, fue construida por aquel hombre para sus hijos. El complemento indirecto permanece en el mismo lugar, no se puede cambiar, solamente el directo.
Continuamos en el próximo video.